La idea romántica de un matrimonio feliz que duraría toda la vida nunca se ha puesto tan a prueba como en el siglo XX. Esta serie en 3 partes celebra el poder duradero de una institución milenaria que ha sobrevivido en la era moderna de la libertad individual y la opulencia. Comenzamos echando un nuevo vistazo al matrimonio durante la primera mitad del siglo, cuando el día de la boda era a menudo la culminación de un largo noviazgo y finalmente una propuesta. Quedé con ella. Me senté en un banco y le dije, querida, tengo 25 libras, ¿quieres casarte conmigo? Y así se convirtió en mi prometida. Era una época en la que el ideal del amor romántico en el matrimonio tuvo que soportar las duras realidades de un mundo muy diferente al de hoy. Sin embargo, muchos matrimonios se definían por la amistad más que por los conflictos y las luchas. Por encima de todo, las parejas querían ofrecer un hogar estable y afectuoso a sus hijos. Esto era cierto incluso para aquellos que luchaban por criar familias numerosas con lo justo. Yo no quería una gran familia numerosa. Era solo un caso de lo que Dios envía, tienes que aguantar, y Dios me envió todos estos niños y tengo que aguantar con ellos y los crié. Y no le pedí ayuda a Dios, al hombre o al diablo para criarlos. Los crié yo misma, mi marido y yo. Él trabajaba para él y yo cuidaba de él. ¿Qué más podemos pedir? A pesar de la separación y la tragedia de 2 guerras mundiales, la mayoría de los matrimonios no solo sobrevivieron, algunos se hicieron aún más fuertes. El compromiso de seguir adelante, fueran cuales fueran los retos, unió a las parejas de por vida de la manera más poderosa. ¿Cómo describir la sensación de sentirse completo cuando la otra persona está contigo? Entonces te sientes completo. Estoy muy contenta de haber amado a mi marido. Y tuve suerte de tener a Reg y a un hombre como Reg. A principios del siglo XX, la mayoría de las niñas crecían creyendo que su destino era enamorarse algún día, casarse y tener hijos. Las actitudes victorianas hacia la inocencia y la pureza sexual aseguraron que muchas niñas y niños permanecieran ignorantes de los hechos básicos de la vida, ya que los ideales de comportamiento femenino y caballeroso se transmitían de generación en generación. Esta es la finca de Norfolk, donde la escritora Diana Athill pasó gran parte de su infancia, soñando con conocer algún día a su príncipe azul. Mi abuela tenía ideas muy firmes. No sé si me lo dijo ella o me lo dijo mi madre, pero la abuela creía que ninguna dama podía dejar que un hombre la besara, a menos que fueran a casarse, a menos que estuviera enamorada de él. No le gustaría a menos que estuviera enamorada de él. Y a ningún caballero, por supuesto, se le ocurriría besar a una chica, a menos que fuera a casarse con ella porque estuviera enamorado. Y esto era lo que sus hijas creían. Y creo que mi madre lo estaba. Este ideal de amor romántico había sido durante mucho tiempo la materia de la ficción popular. Muchas parejas esperaban enamorarse a primera vista. Y como la madre y el padre de Diana, él se enamoró de ella a primera vista. Y creo que fue en el conservatorio a mitad del baile. Él la besó. Con lo cual, por supuesto, mi madre, que lo disfrutó inmensamente, nunca había sido besada por nadie, estaba terriblemente excitada. Y entonces pensó que estaba tan excitada y encantada de ser besada por este joven extremadamente agradable, que pensó que estaba enamorada de él. Debía estarlo porque había dejado que la besara. Y según mi abuela, eso significaba que estaba enamorada de él. Convencidos de que estaban enamorados, los padres de Diana se casaron en 1916, totalmente desprevenidos para lo que vendría después.
Ella no tenía ni idea de cómo iba a ser el sexo. Y debo decir, creo que es muy posible que mi padre tampoco. Su coronel escribió una carta a todos los oficiales jóvenes que se unieron al regimiento. Y una de las cosas que decía era que siempre habría mucho deporte de todo tipo que animaba a sus jóvenes oficiales a practicar. Fútbol, tenis, cricket, caza, por supuesto, y equitación. Pero no le gustaban los jóvenes que pasaban mucho tiempo perdiendo el tiempo en Londres. Eso significaba mujeres. Así que estoy bastante seguro de que mi padre no había pasado mucho tiempo jugando en Londres. Así que es muy probable que fuera tan virginal como mi madre. Es probable también que muchos de los jóvenes solteros que se ofrecieron voluntarios para servir en la Primera Guerra Mundial también eran soldados vírgenes. Habían sido educados en la creencia de que un hombre tenía que ser patriota y protector con las mujeres y los niños si quería una esposa. Este ideal de hombría veía la guerra como una gran aventura y una oportunidad para demostrar valor y coraje, animando a algunos chicos a mentir sobre su edad al alistarse, como George Louth, de 17 años. Mi capitán envió a un sargento, me dijo. Luis, nos vamos a Francia, dijo. Y no queremos. Llorando. Cuando llegues allí. Di que no eres lo suficientemente mayor, dijo, porque no sucederá, no volverás. Así que dilo ahora. Dije, me voy con los muchachos. Totalmente desprevenido para lo que estaba por venir. El horror de la guerra de trincheras destrozó la inocencia de una generación de jóvenes. St. George sobrevivió por poco a la matanza de la batalla del Somme. Aquejado de neurosis de guerra, fue licenciado y enviado a trabajar a Dorset. Pero entonces la vida cambió por completo para George. A la edad de 20 años, se enamoró por primera vez con la hija de su casera. Se llamaba Ellen, y cortejamos durante 8 meses. Y salimos por la puerta de atrás juntos. Y le dije, ¿quieres casarte conmigo? Ella se estremeció. Así que entonces lo decidimos. Cuando entramos en casa, le dimos la noticia a la suegra y aplaudió. El recuerdo de la guerra para George Louth no era el valor ni la gloria, sino el verdadero amor que había encontrado con su amada Ellen. Se casaron el 11 de noviembre de 1918, que sin ellos saberlo, resultó ser el día del armisticio. Nos casamos. Y al salir, habíamos visto ondear todas las banderas. Pensamos que era para nosotros. Y no era para nosotros, era el día del armisticio, a las 11 en punto. Y cuando nos casamos. Sí, fue la primera. Y la única. Nunca me desvié de eso. Algunos hombres se desviaron, sin embargo, y las películas de información oficial se apresuraron a señalar los peligros que plantean las relaciones sueltas. Mantenerse fiel a una prometida o esposa, advertían estas películas, era la clave para evitar enfermedades de transmisión sexual, como la enfermedad venérea, para las que entonces no había cura. El control emocional era la única opción para aquellos como los padres de Diana Attil, que estaban atrapados en un matrimonio sexualmente incompatible. Ella nunca lo encontró físicamente atractivo. Y este era el secreto de cómo hiciste lo mejor en esos días si esto sucedía. Pero esta fue la razón por la que su matrimonio, aunque ella siempre supo que era un hombre muy agradable, pero a ella no le gustaba el sexo con él. Lo que fue una tensión subyacente en su matrimonio desde entonces, que nosotros como niños, por supuesto no sabíamos lo que era, pero siempre sentimos que había algo mal entre ellos. Fue mucho más tarde cuando Diana descubrió lo que había ocurrido entre su madre y su padre. Uno de sus compañeros oficiales y mi madre
comenzaron un romance. Y ella descubrió durante esto lo que era realmente el sexo y que le encantaba. Estaba bien. Pero esta aventura salió a la luz. El clima era espantoso. Debe haber sido espantoso. Ella había quedado embarazada. Y mi padre, siendo un hombre extremadamente honorable, amable y bueno, lo aceptó. Mi hermana Patience nació. Y una de las razones por las que, cuando yo tenía 18 años, adiviné que mi hermana no era la hija de mi padre. Una de las razones era que él siempre fue mucho más amable con ella que con él. Y era amable con todos nosotros, pero era especialmente amable con ella. ¿Y eso era tan figurado? ¿Sabes? Si él hubiera hecho eso, por supuesto que no iba a culpar a la niña. Los padres de Diana permanecieron juntos de por vida en una época en que el divorcio era muy difícil y deshonroso. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, el movimiento sufragista reivindicaba derechos para las mujeres como forma de crear matrimonios más igualitarios y un mundo más igualitario y mejor. Y aunque la mayoría de las mujeres mayores de 30 años obtendrían el voto en 1918, los cambios sociales tardaron en llegar. Muchas aceptaban que sus padres las ayudaran a elegir marido, como Hetty Bauer, que creció en una familia judía ortodoxa. Daba por sentado que algún día ocurriría. No le di más vueltas. Yo era muy práctico. El hockey era mi gran alegría y fui capitán de hockey de la escuela y eso me ocupaba. Mis padres probablemente me encontrarían un joven adecuado. Miraría cada fotografía y decidiría. O varias fotografías y elige cuál. Pero las opiniones de Hetty sobre la vida y el amor estaban a punto de cambiar. Inspirada por el ascenso de una nueva fuerza política en la vida británica, el movimiento laborista y sindical. La Primera Guerra Mundial no había puesto fin a la pobreza, el desempleo y las terribles condiciones de vivienda. Como muchos políticos habían prometido. Así que una apasionada joven Hetty se unió a las filas del Partido Laborista en el East End de Londres, como voluntaria, recogiendo suscripciones puerta a puerta. Fui al número 60 de Montague Road y la mujercita de brillantes ojos azules. Dijo señor N. Bauer. Nadie llamó a N. Bauer. ¿De qué se trata? Y yo dije, bueno, soy del Partido Laborista. Oh, dijo, ese es nuestro rec. Ella llamó al pasaje, rec, hay alguien aquí del laborismo. Y nos dejó a mí y a este joven. Un joven muy apuesto con una sonrisa encantadora. Y mi primera reacción inmediata fue, qué pena que no sea judío. Hetty pronto descubrió que Reg no solo compartía su política, también compartía su pasión por el campo y la música. Su amor dio a Hetty la fuerza para resistir la desaprobación inicial de sus padres hacia su novio no judío. Su amabilidad, su cortesía, su calidez, por la humanidad. No podías evitar sentirlo. En los años 20, los que vivían y trabajaban en el campo tenían menos opciones de pareja que en las ciudades. Un novio a menudo sería alguien conocido en la escuela local o en el trabajo en una granja local. Así fue como Marian Atkinson se enamoró en el remoto valle de Rotheswaite, en el distrito de Los Lagos, donde había crecido. En 1922, trabajaba como criada en una granja cuando conoció a su primer amor. Nos conocimos cuando teníamos 12 años, fuimos a la misma escuela y cuando
Tenía 17 años, me fui a este lugar. Y he aquí que mi marido era el jinete allí. Siempre me gustó. Y era un tipo grande, guapo. Y yo solía entrar en mi propio dormitorio por la noche, solía pensar, me pregunto si me quiere fuera. Se me permitía salir los domingos por la tarde y podía ir a la iglesia si quería. Pasaron 5 o 6 meses antes de que llegara a la etapa de decir: «Oh, no vayas a la iglesia, cuando haya tomado el té en casa, bajaré y daremos un paseo por el campo». Después de caminar un rato y admirar las flores y los árboles, se acercó un poco más y me rodeó con el brazo. Caminamos y yo le rodeé la espalda con el brazo y caminamos muy juntos. Mientras caminábamos por el campo me resbalé. Y él me agarró con ambas manos y me besó. En la orilla. Fue la primera vez que recuerdo que me besó. Tras 2 años de noviazgo, Marian y Bill se casan en 1924 y su primer bebé llegó un año después. Pero aquello no era un romántico paraíso rural. La vida era dura y estaba dominada por el trabajo y la maternidad constante. En las zonas remotas había pocos conocimientos sobre anticoncepción y embarazo, y el parto se aceptaba con fatalismo. Marian tuvo 6 hijos en rápida sucesión, y aún así consiguió crear una vida familiar estable, trabajando casi todos los días con su marido en la granja. Cuando me enteré de que estaba embarazada de nuevo, le decía a mi marido: «Dios mío, otra vez no. ¿Cómo nos las vamos a arreglar? Pero nos las arreglamos». Era un trabajo terriblemente duro y eso era todo. Y a veces piensas, ¿para qué demonios estoy haciendo todo esto? No saco nada de ello. Verás, estábamos sacando algo de ello. Y cuando estás casada con un hombre y llevas años casada con él, tienes que tirar con él. Quiero decir, ¿podrías haberte quedado mirando cómo tu marido se dejaba la piel sin ayudar? No. Tuve que colaborar y hacer el trabajo de los hombres. Era un trabajo duro, muy duro, y no estaba de acuerdo con todo, pero lo hice. El amor en el paro era aún más difícil de mantener. En los años 20 y 30, Gran Bretaña sufrió un desempleo masivo debido al declive de industrias tradicionales como la textil, la construcción naval y la minería del carbón. Con un desempleo que alcanzó los 3 millones, la autoestima de una generación de jóvenes que creían que su deber era ser el sostén de la familia sufrió un duro golpe. La mayoría de los trabajos que se ofrecían eran de corta duración y no cualificados, como descubrió el Yorkshire Robert Williamson. Eran todos trabajos ocasionales que conseguías. 8 semanas. Conseguías 8 semanas con tu ayuntamiento. Solíamos llamarlo 8 semanas de trabajo de oficina. Usted sabe, usted sería Navin, tendiendo cables. Ya sabes, todo el mundo estaba a la electricidad en aquellos días y siempre había trabajo. Excavar el pavimento y tender cables de alta tensión. Hombres cualificados los hacían. Nosotros cavábamos y rellenábamos. Te sentías amargado. Pero ya ves, era algo común. Cuando me casé no tenía trabajo. 19 de diciembre, 1931. Encuestas sobre la pobreza en la vida obrera de los años 30 revelaron un factor clave en la supervivencia de la familia en tiempos difíciles. No el amor y el trabajo de la esposa y madre. Sus habilidades en la cocina, la limpieza, el lavado y el mantenimiento de la casa eran respetadas en el control que a menudo se le daba sobre las finanzas familiares. John Salinas creció en Liverpool. Siempre pensé en la pobreza, como el monedero de mi madre, o que contenía la riqueza de la familia. Imagina, la riqueza de la familia estaba en ese bolso y se ponía en el día de pago. Y tenía que durar hasta el siguiente día de pago. Y muy a menudo no duró. Y cuando el último centavo se había ido de la bolsa, eso era todo. Sin dinero no se podía pagar al recaudador de alquileres en su visita semanal. Pero todas las madres conocían la mejor manera de evitarlo. Le oíamos acercarse desde lejos.
y las puertas se cerraban, y luego la siguiente. Y entonces todo quedaría en silencio y él aparecería en tu puerta en la forma de la sombra de las dos piernas entre la fondo de la puerta y el vestíbulo. Y entonces esa palmada llegaba a tu puerta. Y todo era silencio, silencio, silencio. Y al cabo de un rato volvía a sonar 2 veces. Y entonces se oía ir más allá por la calle. Y entonces todos volvíamos a respirar. Era un día precioso en el que se podía pagar el alquiler. La puerta estaba abierta. Todo el mundo feliz en la casa. Incluso las familias acomodadas que disfrutaban de lo que parecía una vida idílica en el campo, no pudo escapar a las turbulencias económicas de los años 30. La herencia familiar de Diana Atil, transmitida de generación en generación, estaba disminuyendo rápidamente. A sus padres les resultaba difícil aceptar su situación. Pero Diana creía que el matrimonio la salvaría de tener que trabajar para ganarse la vida. En mi familia siempre andábamos un poco cortos de dinero. Y hubo un momento terrible cuando el banco dijo: mi madre era extravagante, mi padre era muy cuidadoso. El banco les dijo que no debían cobrar otro cheque en un momento dado, recuerdo. Pánico por todas partes, porque no teníamos mucho dinero, sentíamos, y me decían desde que era un niño: ya sabes, cuando crezcas, tendrás que ganarte la vida por ti mismo. Lo que me pareció bastante chocante, teniendo en cuenta lo que me rodeaba en ese momento. Pero pensé, oh, bueno, supongo que será así. Aceptando, por supuesto, que para entonces ya estaría casada, así que mi marido se quedaría conmigo. Las jovencitas como Diana solían encontrar pareja en un círculo cerrado de jóvenes elegibles que conocían en bailes y cenas. Cuando tenía 17 años, Diana fue a un baile con Tony, un estudiante de la Universidad de Oxford del que se había enamorado en secreto. Cuando volvía a casa después del baile, Diana se preguntaba si él sentía lo mismo por ella. Había un paso a nivel y se acercaba el tren, así que nos detuvimos en el paso a nivel. Y en el paso a nivel, Tony no solo me abrazó, sino que me besó. Y hasta el día de hoy puedo recordarlo. Fue un beso bastante decepcionante, porque esperaba que mi primer beso fuera una especie de éxtasis. Pero él estaba sentado con el aire frío soplándole en la cara y sus labios estaban fríos y algo pegajosos. Y pensé, bueno, eso no es muy divertido. Y entonces recordé haber leído en alguna parte, creo que fue en uno, de Thomas Hardy. Los primeros besos suelen ser decepcionantes. Y así es. Thomas Hardy dijo, los primeros besos son decepcionantes, así que está bien. Antes de que llegue mayo, echemos un vistazo a los estilos de boda. En una época de incertidumbre económica, el encanto del amor verdadero y de una glamurosa boda blanca se hizo aún más cautivador. Pero influenciadas por los nuevos ideales del feminismo y el socialismo, de un número creciente de mujeres modernas como Hetty Bauer, querían algo mucho más sencillo y poco convencional. Así que Hetty se casó en el registro civil de su localidad. Los miércoles era el día de cierre anticipado en esa zona de Clapham. Así que acordamos casarnos el miércoles por la tarde. Y mi hermana Anita desaprobaba que la mujer moderna se casara. Ella pensaba que el matrimonio era totalmente innecesario. Una campaña que ayudó a definir la actitud de la mujer moderna hacia el matrimonio fue el movimiento de planificación familiar inspirado por Mary Stopes. Ella hizo hincapié en la importancia de la anticoncepción en la prevención de las familias numerosas no planificadas y creó la primera clínica anticonceptiva de Londres en 1921. Proveniente de una familia de 10 hijos, Hetty estaba decidida a no caer en la misma trampa que su madre.
Sabía que nunca, nunca iba a tener una familia de ese tamaño. Así que tenía que tomar precauciones para no quedarme embarazada. No quería a tener un bebé antes de haber ahorrado una buena cantidad de dinero para poder estar en casa con el bebé durante al menos 2 años después del nacimiento. Las familias numerosas siguen siendo más frecuentes en el campo. Aquí los beneficios de la planificación familiar moderna surtieron efecto mucho más lentamente. Pero pocas familias crecieron tanto como la de Marion Atkinson en el distrito de Los Lagos. Modella y su marido Bill tuvieron 15 hijos. Los niños, cuando venían tan rápido como vinieron a mí, se convertían en una carga a veces. Y solía sentir que no puedes soportarlo más, que ya he tenido bastante, y me voy a escapar. He dicho muchas veces en mi vida de casada que voy a huir y salía por la puerta de atrás. Y miraba a la puerta y pensaba, bueno, no tengo dinero ni a dónde ir, así que mejor vuelvo a entrar. ¿Qué podrías hacer? Quiero decir, no me malinterpretes que la vida no fue todo rosas, porque no lo fue. Tuvimos nuestros altibajos, nuestras caídas, muchas veces sobre los niños. A pesar del aislamiento y la naturaleza implacable del trabajo agrícola, sorprendentemente, las penurias compartidas entre marido y mujer a menudo creaba un fuerte sentido de solidaridad. En estos tiempos incesantemente duros, los matrimonios tenían que ser igual de robustos. A las 8:30 ya estaban todos en la cama. Bueno, mi marido y yo solíamos acostarnos de 9 a 8:30, así que teníamos una hora para nosotros solos. Solíamos sentarnos a cada lado de la chimenea y hablar de cosas que no se pueden hablar delante de los niños, o hablar de cómo nos las estábamos arreglando, o qué nos gustaría hacer, o a dónde íbamos a ir después. Solo cosas entre él y yo. Lo que nos hubiera gustado hacer o dónde nos hubiera gustado estar. Hablábamos de todas estas cosas, pero nunca se lo dijimos a los niños. Nunca dejamos que pensaran que estábamos descontentos. Solíamos hacerles sentir que eran una familia feliz y contenta. Esta era la imagen de los años 30 de la familia ideal. Suburbana, de clase media y construida sobre la sólida base de un padre trabajando, una madre a tiempo completo y 2 hijos. Pero durante la depresión económica, el amor y el compromiso de las cómodas parejas de clase media también se pondrían a prueba hasta el límite. Cuando la familia de Denise Robertson se vio sumida en la pobreza tras la quiebra de la empresa de su padre, su madre estaba decidida a poner buena cara. Cuando las cosas se ponían feas, se sentaba a tocar el piano. Y la canción que solía tocar era Spread a Little Happiness. Aunque las nubes más oscuras estén en el cielo, no debes suspirar ni llorar. Esparce un poco de felicidad hasta que las nubes pasen. Denise y su hermana llegaron a creer que, como en las películas, el amor verdadero era la clave de la felicidad de su madre y su padre. Él solía venir a casa a comer, y cuando llegaba la hora de volver, salían al pasillo, y mi hermana y yo corríamos escaleras arriba y mirábamos a través de los barrotes y gritábamos «Hollywood, Hollywood», porque estaban abrazados, besándose, y no podían soportar separarse para que él volviera después del almuerzo. Así que creo que había un buen grado de pasión en esa relación. Me hizo darme cuenta de que un buen matrimonio podía resistir lo que viniera de fuera. Porque estábamos siendo golpeados desde fuera. Por todo tipo de cosas. La falta de dinero, el hecho de que habían bajado en el mundo, que creo que tuvo un profundo efecto sobre ellos. Creo que mi padre nunca se recuperó de eso. En 1936, Diana Attil fue a la Universidad de Oxford y pronto se sumergió en los privilegios y placeres de la vida universitaria.
A sus 18 años, Diana no había perdido ni un ápice de su perdurable seriedad a la hora de casarse con el hombre adecuado. Su relación con Tony se había desarrollado lenta y constantemente. Era el hombre al que amaba. Tony se había unido a la RAF, pero aunque estaba destinado en Lincolnshire, eso no le impedía venir a Oxford de visita regularmente. Solía volar desde Grantham, donde estaba destinado, lo que era terriblemente elegante comparado con todo el mundo. Mi joven volaba y venía y me llevaba a pasear. Y pasábamos momentos muy agradables. Para Diana, su relación con Tony había llegado a un punto de inflexión. Las cosas se calentaron suavemente. Hasta el punto de que al final de un trimestre pasamos nuestra primera noche juntos en la cama. Como algo natural en realidad. Pero por supuesto sin decírselo a nadie. Y muy poco después nos comprometimos. El tabú sobre el sexo antes del matrimonio seguía siendo tan fuerte como siempre. Y las primeras películas de educación sexual advertían a las jóvenes. Los hombres solo buscaban una cosa. Y fue la chica que dijo no la que consiguió a su hombre. Para una nueva generación de mujeres jóvenes como Diana Attil, esta mojigatería parecía anticuada, pero el serio asunto del matrimonio era incuestionable. Yo era virgen, y en realidad no disfruté particularmente la primera vez por eso, aceptando por el maravilloso tipo de hecho, aunque esto estaba sucediendo, porque ya estaba muy enamorada de él. Así que solo podía ser algo bueno. Las parejas que soñaban con el matrimonio fueron atraídos por un nuevo mundo de suburbios, casas adosadas y unifamiliares. Entre las guerras, hubo un auge en la propiedad de viviendas entre las clases medias, y los ayuntamientos construyeron 1 millón de casas de alquiler en urbanizaciones. En 1938, Robert Williamson y su familia se mudaron a su flamante casa de protección oficial en Leeds. Bueno, cuando nos mudamos a esta casa del Consejo, 61 Howlett Road, fue como entrar en el cielo. Era un bloque de 4, y nosotros estábamos al final, lo que significaba que el nuestro era adosado. Entonces era más fácil estar en casa, porque tenías algo que hacer que valía la pena. Tener un buen jardín. Había muchos lujos inimaginables que venían con su nueva casa de protección oficial, y a Robert le parecía que la vida solo podía ir a mejor para él y su familia. Cada noche mi mujer preparaba el baño. Cuando estaba listo, ella llamaba. Oh, sube papá, el baño está listo. Así que subiría, salpicarla 1 o 2 veces, y le canturreaba una canción. Pero el sueño de felicidad doméstica de Robert se vio truncado cuando se declaró la guerra con Alemania en septiembre de 1939 y se introdujo el servicio militar obligatorio. Los jóvenes maridos, padres y prometidos británicos marcharon a una guerra de la que tal vez nunca regresarían. Para algunos, el último adiós fue insoportable. Mi mujer y yo no podíamos hablar de esta separación porque era demasiado dolorosa. Siempre está ese conocimiento de que nunca, puede que nunca veamos el uno al otro de nuevo. Nunca pensé que volvería. Y creo que la gente que te despidió no pensó, bueno, no vinieron a despedirte porque era demasiado angustioso. Yo no lo habría hecho. La única persona que estuvo allí para despedirme fue mi padre, porque él había pasado por la misma situación, ¿no? Pero había vuelto vivo. Para John Salinas, que se había alistado en la Marina Mercante en 1935, el permiso en tierra durante la guerra adquirió un significado totalmente nuevo. Le dio a John la oportunidad de continuar su noviazgo con su nueva novia, Dorothy. Se habían conocido y enamorado pocas semanas antes del comienzo de la guerra. Recuerdo volver a casa desde Londres, a Lime Street. Dorothy me esperaba en la estación. Y mientras caminaba por el andén me crucé con una chica muy bonita. Y ella tenía un sombrero de cuadro
inclinado a un lado y un traje precioso. Y me sentí un poco culpable. De todos modos, no pude encontrar a Dorothy. Y volví y era esta chica encantadora. Era Ella. Siempre que estaba de permiso. Solíamos ir al cine. Pasamos nuestros días de cortejo en el cine, sentados uno al lado del otro, tomados de la mano. Y era el paraíso. Y por supuesto siempre estaba el olor de ella, el olor de su ropa y el olor de sí misma. Que era especial. Lo pasábamos de maravilla cuando yo estaba de permiso, y así sucesivamente. Y un día mi hermana Lil me dijo, ¿tienes intención de casarte con Dorothy? Yo dije, por supuesto que sí. Y entonces ella dijo, bueno, será mejor que te pongas a ello o la perderás. Inmediatamente llevé a Dorothy a Sefton Park. Me senté en un banco y le dije, querida, tengo 25 libras, ¿quieres casarte conmigo? Y así se convirtió en mi prometida. Y estábamos prometidos. Para Diana Attil, el estallido de la guerra significó un retraso inevitable en sus planes de casarse con su prometido de la RAF, Tony, con quien estaba prometida desde 1938. Tony estaba destinado en Extremo Oriente con un escuadrón de bombarderos de la RAF. Diana sabía que él estaba en considerable peligro y estaba decidida a mantenerse en contacto. Las cartas iban y venían entre nosotros. Y me encantaba escribir cartas. Era muy buena escribiendo cartas. Y lo recuerdo, una de sus cartas dijo, mira, no soy tan buena escritora de cartas como tú. Es mucho más difícil para mí escribir cartas. No escribiré tantas cartas como debería. No dejes que eso te impida escribir, porque me moriría si dejaras de escribirme. Así que cuando sus cartas empezaron a caer, seguí escribiendo. Después de eso recibí 2 cartas de él, tan buenas como solían ser. Y luego el silencio. Silencio absoluto. Y pensé, bueno, él me dijo que no dejara de escribir, así que no dejé de escribir. No sé cuánto tiempo seguí escribiendo en el silencio, pero fue bastante tiempo. No sabía lo que había pasado. Y fue el no saber lo que fue tan terriblemente doloroso. Al vivir en el Londres de la guerra, Diana era consciente del nuevo espíritu de vivir el momento ante la amenaza constante de la muerte. Esto a menudo llevó a dejar de lado las convenciones y la ruptura de promesas solemnes. Pero después de no saber nada de su prometido, Tony, durante más de un año, Diana todavía no tenía idea de lo que significaba su silencio. Recibí de él en ese momento una pequeña carta formal que decía, sería tan amable de considerar nuestro compromiso porque se iba a casar con otra persona. Y fue un terrible, terrible shock, de verdad. Porque pensé, tenía una imagen en mi cabeza. Yo estaba acostada en la cama y mi madre trajo esa carta y en silencio me la dio. Y la leí. Y pensé, oh, bueno, de todos modos, supongo que significa que se acabó. Y me di cuenta de que no había terminado para mí. Y tuve una especie de imagen en mi mente. De un largo puente entre 2 soportes. Ahí uno de los soportes había sido derribado. Y el puente todavía sobresalía. Y era malo.
Iba a ser esposa. Presumiblemente iba a ser madre. No tenía ni idea de nada más que quisiera ser. Eso es lo que había estado planeando ser. Eso es lo que estaba segura que iba a ser. Y ahora no iba a hacerlo. Y ya no me querían. Eso era muy, muy sombrío. El amor estaba amenazado en todos los frentes, y en ningún lugar más que en el mar. La amenaza mortal de los submarinos alemanes significaba que 1 de cada 4 marinos mercantes británicos nunca volvía a casa. John Salinas fue uno de los afortunados, pero estuvo a punto de arriesgarse demasiado en nombre del amor el día que su barco naufragó. Me bajé de la litera. Y no encuentro la maldita puerta. Simplemente no puedo encontrar la puerta. Finalmente lo hice. Subí a la cubierta del barco. Cuando llegué a la cubierta del barco, me di cuenta de que había dejado la foto de Dorothy en el camarote. Así que decidí bajar a buscarla. La saqué del escritorio y el barco empezó a escorarse y volví a la cubierta. Y al salir a la luz del día creo que he ganado, lo tengo. Estúpido, pero lo volverían a hacer. John y Dorothy se casaron en 1943. Sí, y aún seguían dedicados el uno al otro casi 70 años después. Cuando terminó la guerra en 1945, a menudo significó una difícil vuelta a casa para las parejas, que tuvieron que reajustarse y retomar sus relaciones tras años de separación. A algunos les rompió el corazón. Diana Athil tuvo que superar la pérdida de su prometido, Tony, a manos de otra mujer. Después de la guerra descubrió que había muerto en un bombardeo, dejando atrás a su mujer que esperaba su primer hijo. No se le puede culpar. Volaba con bombarderos. Debía saber perfectamente que sus posibilidades eran muy bajas, que podía ser asesinado en cualquier momento. Y estaba esto, lo sé ahora por haber conocido a su hijo, que era encantadora, bonita, joven, inocente, encantadora, leal y amable y valiente y todas las buenas cualidades. Y sería un desperdicio no casarse con ella, de verdad. Los maridos y los padres regresaban a un país devastado por la guerra. Sin embargo, a pesar de esto, para la gran mayoría de las parejas casadas, la larga espera para reencontrarse terminaría en una feliz reunión con su familia. La mayoría, para bien o para mal, permanecerían juntos de por vida, creando hogares estables para sus hijos. Las banderas estaban desplegadas. Todo estaba engalanado. Un gran pastel, ya sabes, de bienvenida a casa. Sí. Bueno, estaba muy emocionado. Me temo que lloré, ya sabes lo que hice. No recuerdo haber llorado antes, solo cuando me azotaron en el trasero cuando tenía unos meses de edad. No recuerdo haber llorado, solo en esa ocasión. De alegría, ya sabes. Pero este no era el nuevo mundo por el que las familias habían luchado. Los bombardeos habían destruido muchos hogares, lo que aumentó la presión sobre las relaciones. Había un déficit de 4 millones de hogares, y muchas parejas jóvenes se vieron obligadas a vivir con sus padres y parientes en condiciones de hacinamiento. Sin embargo, la mayoría estaba encantada de estar en casa, que las sencillas alegrías del matrimonio y la vida familiar eran aún más dulces. Incluso en las zonas pobres de clase trabajadora, existía la determinación de sacar lo mejor de uno mismo. Un espíritu capturado por el soldado Ed Mitchell, un marido completamente dedicado a su esposa e hijos. Le dije a Peg durante la guerra, pase lo que pase, Peg querida, vamos a ser felices. No importa si tenemos dinero o algo, vamos a ser felices. Bueno, a principios de los 50, vivíamos en una pequeña casa adosada en el 95 de Newmarket Street, en Norwich. Por supuesto no había baño, ni agua caliente, nada de eso, y fuegos de carbón, ya ves, y eran 10 chelines a la semana. Tenía un baño exterior, y la carbonera también estaba afuera. Lo mejor de la semana fue la noche del baño,
No en un momento en que el espíritu de Ed era llevado al límite. La noche del baño siempre era el viernes por la noche, y eso era un pánico porque teníamos un baño que se llamaba baño de bungalow. Y eran largas bañeras de hojalata. Podía sentarme en ella con las rodillas estiradas. Y para calentar el agua poníamos una bañera sobre el fuego de gas, encendíamos 2 hornillos debajo y calentábamos el agua. Primero bañábamos a Shirley, que entonces era un bebé. Luego se bañaba a Graham con la misma agua. Luego poníamos un par de cacerolas llenas de agua hirviendo y como para entonces ya había un poco de espuma por encima, se bañaba a Graham. Peg los limpiaba y los metía en la cama, y luego Peg se metía en la bañera y se bañaba, ponía otro par de cazos con agua, y para cuando yo me metía en la bañera, había unos 2 centímetros de espuma, y la maldita agua estaba tibia. Y luego, para sacarla de la cocina, que solo tenía unos 2,5 metros por 2,5 metros de ancho, sacarla por la puerta de la cocina y tirarla por el desagüe del patio, era un poco trabajoso, porque se desparramaba por todo el suelo y era un pánico. Y solía colgarla en el cobertizo, que era el refugio de Anderson. A pesar de un breve repunte en los divorcios inmediatamente después de la guerra, el matrimonio pronto se hizo más popular que nunca. A finales de los años 40 y 50 se produjo un boom en el número de matrimonios. Alrededor de 500,000 de parejas se casaban cada año. La mayoría de las parejas se casaron entre los 20 y los 25 años. Las mujeres que lo dejaban mucho más tarde o que parecían tener demasiados novios eran vistas con recelo. Sin embargo, casarse con el hombre adecuado era una gran decisión. Y después de haber visto el amor apasionado y duradero disfrutado por sus padres, Denise Robertson no iba a conformarse con menos. Ya tuve muchos novios cuando era niña. Y mi madre, que creía que si no te habías casado a los 21, era mi hermana la que se había casado a los 20. Ya sabes, llegué a los 20 y no mostraba ningún signo de sentar la cabeza y mi madre se puso muy nerviosa. Y recuerdo que ella tenía un dicho, demasiados anillos alrededor de Rosie. Rosie no consigue ningún anillo. Y no sé a qué me estaba aferrando. Quería lo mismo que ellos. Quería ser agitada. El sueño de la felicidad doméstica y una vida conyugal cómoda en los suburbios ricos nunca fue más fuerte que en los años de la posguerra. Una encuesta contemporánea mostró que el 71% de las esposas británicas eran muy felices y solo el 4% eran infelices. Un marido firme, protector y proveedor era parte de esta visión, al igual que su esposa obediente en el hogar. Pero para algunas mujeres, esto no era todo lo que querían. Había un lugar llamado Cledon, donde estaban todas las casas elegantes, y todas mis amigas simplemente querían casarse con alguien que pudiera llevarlas a Cledon. Y yo no sabía lo que quería, pero sabía que Cledon no lo era. Quería ser amada y protegida. Pensé, para eso tienes un marido. Él te protege. Había una nueva respetabilidad al restablecerse reglas estrictas sobre el cortejo. Primeras encuestas sobre sexo de finales de los años 40 y principios de los 50 revelaron el poder duradero de los tabúes sexuales, que impedían a muchas parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio. E incluso en vacaciones, las parejas eran vigiladas por sus padres, como Aileen Cook y su prometido Arthur descubrirían cuando se fueron juntos. Íbamos a Blackpool y llevábamos más de 2 años de noviazgo. ¿Y podíamos ir a Blackpool 4 días? Sí, en aquellos días tenías que escribir y conseguir una carta. Así que escribí y pedí 2 habitaciones individuales, y ella me contestó con la casera. Mi madre leyó la carta. Está bien. Así que nos fuimos el sábado a esta pensión. El domingo por la mañana, mi madre y mi padre aterrizaron. Habían venido en un viaje en autobús. Vinieron al hotel. Y obviamente habíamos salido por el día. ¿Y podían tomar el té con nosotros? Sí. ¿Y podía ir a la habitación de Aileen? A la dame. Eso era para comprobar que estaba en una habitación individual. ¿Y la habitación de Arthur? Estaba arriba.
Los profundos anhelos sexuales de muchas parejas solo se expresarían finalmente en su luna de miel. Cuando Eileen Cook se casó en 1950, ella y Arthur volvieron a Blackpool. Era el momento que habían estado esperando. Pero Eileen estaba aprensiva sobre qué esperar en su noche de bodas. Es un poco intimidante, como bueno, tengo que ponerme el pijama. ¿Tengo que llevar pijama? ¿Tengo que llevarme un camisón? Es un poco, ya sabes, un poco preocupante. Cuando no estás segura de si quieres llevar camisón o pijama. Quiero decir, hablando con algunas de las personas en el trabajo, dijeron, bueno, no querrás ninguno de los dos. Yo pensé, lo haré. No me voy a meter en la cama sin un camisón. Entonces, cuando te metes sin ropa, pienso, bueno, tengo que ponerme el camisón primero. Tengo que ponérmelo y luego me pedirá que me lo quite. No sé si se puso y se quitó o lo que sea, se me ha olvidado. Sin embargo, Eileen se sintió aún más avergonzada cuando pensó en bajar a desayunar con su marido a la mañana siguiente. Eileen, la esposa, estaba muy preocupada. ¿Cómo seguiremos cuando bajemos? Todos nos estarán mirando. ¿Qué pensarán? Dije, no me importa lo que piensen. Dije, ¿estamos casados ahora? Bueno, ya sabes. No me gusta bajar. Dije, bueno, quiero desayunar, tengo hambre. Dije, vamos, no importa lo que piensen. Ella dijo, ¿nos estarán mirando? Yo dije, bueno, que nos miren, no me molesta. Para las parejas casadas en los años 50, la felicidad era un nuevo hogar, y el bricolaje y las mejoras en el hogar se convirtieron en un pasatiempo nacional. Incluso la adición de un cuarto de baño interior y aseo podría ser un sueño hecho realidad. No tenían cuarto de baño ni retrete interior. Pero a través de la cocina en el lado era una especie de arco y una chimenea al lado de él. Así que pasé de la cocina a esta habitación que estaba detrás, pero que había sido un lavadero porque había un cobre en la esquina. Así que saqué el cobre y lo convertí en un cuarto de baño. Así que ahora teníamos un baño interior, pero seguíamos teniendo un retrete exterior. Teníamos que bajar al patio para ir al baño. Así que eso se unió al baño. Así que pasé del baño al retrete y puse una puerta allí. Así que ahora teníamos un retrete interior, un baño interior. Y eso era realmente tener un baño interior, porque la mitad de las casas de Glebe Road no tenían baño y nunca habían tenido un retrete interior. El baby boom de la posguerra surgió de un nuevo espíritu de optimismo para el futuro. Era incuestionable que ese futuro se construiría en torno a la institución del matrimonio, que conduciría a una vida familiar feliz y estable. La introducción del Estado del Bienestar y del Servicio Nacional de Salud a finales de los años 40 hizo que esta vida pareciera más prometedora que nunca. Sin embargo, algunos de los nuevos bebés no fueron planificados. Consecuencia de la total falta de conocimientos de sus madres sobre control de natalidad. Yo seguía subiendo y me sentía fatal y bastante enferma. Y Arthur vino y me dijo, cruza a los médicos. Y era un médico nuevo que yo no conocía, así que me llevó a registrarme en el médico, donde vivíamos, su médico. Y dijo, trae una muestra de agua, orina. Así que lo que hice al día siguiente y él lo probó y dijo, sí, estás embarazada. ¿Cómo puedes saberlo con agua? Pensé, nunca en este mundo no. Entonces fui a casa de mi madre y le dije, resérvame un médico, y lo hice. Y me llevó y le dije, el médico en Barnolds, que dice que estoy embarazada, pero yo dije, no lo estoy. Le dije, me siento muy mal, creo que tengo una úlcera o algo así. Así que dijo, está bien, te examinaré. Y después me dijo que sí, dijo, estás embarazada. Creo que estás de unos 3 meses. Le dije que no podía estarlo. Él dijo, ¿y por qué no? Eres una mujer casada. Le dije que sí, pero que no lo habíamos intentado. Me dijo que si no lo habíais intentado, lo habíais conseguido, porque estabais embarazados. David, el hijo pequeño de Eileen, nació en 1952. Para ella, la maternidad era un rito de iniciación. Desde el minuto en que David nació, en cuanto lo trajeron y lo pusieron en mis brazos, de repente crecí. Porque hasta entonces solo había sido yo. Ya sabes, solo hice lo que hice. Salí y me divertí. Y entonces me di cuenta que tenía una gran responsabilidad.
Esta cosita tan pequeña iba a depender únicamente de mí. Y esa fue la primera vez que realmente sentí que había crecido. Al igual que muchos otros de su generación, Eileen y Arthur han permanecido felizmente casados de por vida y recientemente celebraron su 60º aniversario de boda. A finales de los 50, una nueva e inquieta generación de jóvenes crecía mucho más deprisa. Inspirados por el jazz moderno y el rock and roll, empezaron a disfrutar de los frutos de la opulencia en la Gran Bretaña de posguerra. La nueva raza de hombres y mujeres jóvenes eran más independientes y cuestionadores de la autoridad, muy diferentes de los que habían servido en las 2 guerras mundiales. Denise Robertson tendió un puente entre estas 2 generaciones. Ella quería un hombre que fuera como su padre, pero también diferente. Cuando conoció a un hombre mayor de las Shetlands, un capitán de barco en su permiso en tierra en Tyneside, pensó que lo había encontrado. Me llamó y me dijo, ya sabes, el barco está llegando. Quiero sacarte, tengo algo importante que decirte. Y le dije a mi madre, me va a proponer matrimonio, pero esta vez no voy a decir que sí. Y me llevó a cenar y me dijo, quiero hablar contigo. Y no te volveré a ver. Porque si te vuelvo a ver, querré casarme contigo. Y yo no quiero casarme. Y pensé, bien, eso es genial, no tengo que preocuparme. Él, ya sabes, no me va a proponer matrimonio. Y rápidamente me olvidé de él. Creo que fue en octubre. Y en enero me llamó de nuevo y dijo, no sé si puedo vivir contigo, pero ahora sé que no puedo vivir sin ti. Y nos casamos unos 5 meses después. Y nunca he sido tan feliz. Pero en los años 60 y 70, la institución del matrimonio sería cuestionada como nunca antes. Los baby boomers comenzaron a rebelarse contra todos los valores tradicionales y las instituciones, que una vez habían sido muy queridos. El escenario estaba preparado para una revolución cultural, que empezaría a transformar el significado del amor y el matrimonio en Gran Bretaña para siempre.